Alberto Franceschi ha amenazado el día de hoy con hablar menos y con dedicarse, según él, a escucarme. Entonces, bueno, lo lamento por quienes ven este espacio para escuchar a Alberto Franceschi. Pero Alberto Franceschi ya, y él es un hombre que cumple sus amenazas normalmente. Carabobo y Falcón hace 2 semanas con unas incursiones, unas acciones vinculadas al narcotráfico o al tráfico de cualquier cosa, con personas con nombre y apellido capturadas, vinculadas al narcorrégimen y también a su oposición narcocomplaciente, donde salen y ruedan las cabezas de 2 personajes. El principal, Rafael Lacaba. El subalterno, Víctor Clark. Se presentaron unas situaciones en Guayana donde todo parece ser que Guayana tiene esteroides. En Guayana todo puede ser peor gracias a la presencia maldita de ese arco minero y de las actividades que ahí se realizan. Cualquier protesta termina con disparos de ametralladora, con gente quemada y descuartizada. O sea, es una cosa impresionante. El otro estado que hemos perdido, otro territorio de reclamación, porque aquí hay un territorio de reclamación que es el Esequibo, que se lo reclamamos a Guyana, pero tenemos varios territorios en reclamación con el narcotráfico. El estado Sucre es uno de ellos. Y entonces se presentó una situación en Cumanacoa que se mostró como protestas por falta de comida. Además de esto, se presenta la situación esta semana que pasó, miércoles, jueves, de un motín o un reclamo o quién sabe qué demonios en una cárcel en el estado portugués, en Guanare, que termina con la nada mínima cifra de más de 40 presos muertos. Más allá de que hay gente, como es tu caso, Alberto, que cree en la pena de muerte, de la misma manera uno no puede hacer menos, sin ánimo de caer en cosas de defensa de derechos humanos, a ultranza, mucho menos en una Venezuela donde quien está preso por alguna razón lo está. Pero uno se pregunta, caramba, ¿cómo es eso que había un motín y hay 40 muertos y todos son presos? Ninguno era policía. Entonces, ¿quién estaba motinado ahí? Porque la cosa suena como, por decirlo menos, sospechosa. Todo esto aderezado con un tema que ha sido el principal en las últimas 4 semanas, que es el tema de la escasez de gasolina en todo el país, con, además de, creo que es una penuria más, atención, porque no es que, empezaron las penurias, no, es una penuria más, porque había que sumarle la falta consuetudinaria de todos los servicios, agua, luz, telefonía, internet, gas, sobre todo el gas, que es el fundamental para la gente en Venezuela cocinar, ¿no? Y se le suma entonces a esto el tema de un alzamiento de delincuentes en Petare, que resulta ser que algunos venezolanos han descubierto que Petare está en manos de la... no lo sabían. se acaban de enterar. Y además de eso, entonces estamos, como me contaba el profesor Domingo Alberto Rangel, cuando tuve la suerte y el honor de ser alumno de él en un seminario sobre historia de Colombia. Y Domingo Alberto Rangel hablaba, nos estaba echando el cuento de lo que era la frontera, él que era un hombre de frontera, y de lo que era Colombia, la vida, digamos, cotidiana de cuando él era niño, y de los cuentos que él le escuchaba a sus abuelas. Y él me contaba que su abuela, y Domingo Alberto Rangel era viejo, ya para el tiempo en que fue profesor mío, tenía 80 y pico de años. Y él hablaba de su abuela, dice que su abuela le contaba cómo su mamá, en determinado momento, más de una vez, siendo muchacha, la tenía que a ella y a sus hermanas salir corriendo a esconderlas en el monte. Y entonces las dejaba escondidas en el monte con un poquito de comida y una cosa ahí, porque se había escuchado que venía el caudillo no sé cuál con una montonera a meterse en el pueblo y que estaba asaltando los pueblos y que entre otras cosas estaba matando gente, violando muchachitas y llevándose la comida y las cosas. Entonces, que esa era la vida, imagínate tú. No, que viene el no sé qué.
viene el caudillo no sé cuál, y te esconde a las muchachitas, tal, o sea, que eso era la vida en esa. Hoy en día, 150 años después, entonces uno escucha, no, que en la costa se alzó el Coqui, y se alzó el Oriente, y se alzó el Williamson, y entonces soltaron al Wilberry. Entonces uno está pendiente de esos nombres poco cristianos, ¿no? Que son los nuevos caudillos. Pero súmale a eso, que entonces, un día como un domingo, una madrugada de domingo, entonces se anuncia que hubo una incursión militar en Macuto, que en la madrugada del domingo ingresaron o intentaron ingresar por las costas del estado Vargas, mi estado natal, en la zona de Macuto, unos efectivos militares que presuntamente habrían desertado antes. Y digo presuntamente porque no tengo cómo decir que son estos. Pero lo que ha dicho el régimen hasta este momento es que estarían dirigidos por un oficial de la Guardia Nacional de apellido Colina, quien habría participado, según entiendo, en una operación previa llamada la Operación Gedeón, y que este oficial estaría entre los 8 fallecidos luego de la incursión. Y vuelvo con la cuestión de los fallecidos. 8 fallecidos y todos son los alzados. Lo que de alguna manera podría uno entender que los estaban esperando, ¿no? Y lo que más se comenta en la zona, Alberto, y yo creo que esto es sumamente llamativo, los vecinos, los que estaban allí, es que en todo momento los efectivos que se dejaban ver en la acción, los que la gente veía en la calle, los que estaban actuando, los que trancaron las vías principales, los que mandaron a la gente a su casa y los que se veían disparando, todos eran o estaban uniformados y portaban unidades vehiculares identificadas como del FAES. Es decir, no había, por lo menos lo que dice la gente era que ellos no veían ni ejército, ni armada, ni ningún otro, no veían era el FAES. Y por supuesto, lo más llamativo de esto es que en plena madrugada se movilizó un helicóptero para dar, bueno, con todo esto. Por supuesto, han salido 50 versiones distintas. Yo de verdad, a mí me fastidia muchísimo ponerme a analizar todas estos análisis forenses de redes sociales. No, que eso es un pote de humo, porque en Venezuela parece ser que hay potes de humo por centímetro cuadrado. Entonces, en todas partes, todo es un pote de humo, todo es un peine, todo es mentira. Hasta que es verdad. En Venezuela, como dice el filósofo Eric del Búfalo, en Venezuela todo es mentira hasta que se demuestra que es verdad. Entonces, en medio de todo esto, Alberto, y entiendan amigos que nos ven que estoy hablando tanto porque Alberto me ha amenazado con que él hoy va a hablar menos, entonces yo me estoy aprovechando. Y él también, como lo ven, tomándose su café tan tranquilo. El planteamiento es el siguiente. Yo recuerdo que la primera vez que yo hablé con Alberto Franceschi, era una conversación que no fue grabada y creo que estaba yo todavía en Venezuela. Yo le comentaba a Alberto Franceschi, él seguramente no se acordará, que yo sentía que Venezuela hacia donde iba era hacia un escenario somalí, que Venezuela iba a terminar siendo una especie de Somalia enclavada en Sudamérica. Y Alberto Franceschi, fiel a su forma de ver las cosas, me reprendió duramente y pasó cerca de 45 minutos diciéndome por qué yo estaba equivocado. Que en Somalia la gente se moría de hambre en las esquinas, que en Somalia habían señores de la guerra, que ahí no existía unidad territorial, que ahí los territorios estaban agarrados. No, momento que usted dijo que me iba a escuchar. Momento. ¿Qué memoria tan selectiva, nada más? No, me acuerdo que pasaste 45 minutos diciendo, no, porque haciendo la comparación. Pero hoy, Alberto, no es que yo quiera que me dé la razón, ni mucho menos, yo quisiera no tenerla. Y probablemente no la tengo, ¿no? Pero yo sigo pensando lo mismo. Yo siento que si esto no es un proceso de somalización, se parece bastante. Yo no creo en eso de que estamos listos, de que ya esto está caído, ¿no? Yo siento que estamos cayendo en una espiral
de anarquía generalizada, donde las armas van a ser lo fundamental y quien las controle será el que tendrá el control y no el control nacional, que será imposible, sino el control por cuadra. Entonces aquí, bueno, el Consejo Comunal tendrá dos bandos y entonces ¿quién será el bando ganador del Consejo Comunal? El que tenga armas. Ah, bueno, los malandros del barrio son los dueños del Consejo Comunal y de los clavos. Los demás no, porque los demás tienen voto, pero no tienen armas. Yo no sé si puedes romper tu voto de silencio y podemos analizar esto desde este punto de vista, Alberto. Bien, mira, Dani, buenos días, tardes a todos. La tentación de colocarle el mote a la situación venezolana de que esto se parece a tal cosa es lo que yo rechacé entonces y lo rechazo hoy. Porque este es un proceso que será venezolano, es original, y las componentes de esta situación serán algo así como portadoras de leyes generales del desarrollo histórico o de caprichos de la historia o de lo que sea. Somalia es un país africano cruzado por luchas tribales de siglos en el medio del más grande atraso y barbarie que se expresó en aquella lucha y sigue expresándose como en la lucha de toda clase de clanes y grupos, etcétera, en medio de una ausencia de Estado. La diferencia entonces, y todavía hoy en Venezuela, es que hay un Estado. El Estado empieza a fracturarse, se convierte en Estado forajido, en Estado fallido, carece de fronteras, por ejemplo, ya eso es, bueno, podríamos llamarle, se parece cada vez más a Somalia, pero tengo la mala noticia de que seguirá siendo un proceso venezolano que reúne condiciones venezolanas de toda clase de ejemplo que puedas meterle en esta olla de acontecimientos y de lucha de toda clase de bandidos y de gente honorable que subsiste todavía como ente pasivo y víctima de todas las trapisondas de los grupos armados y gobernantes y abusadores, etc. Tú llamas la atención sobre esos escenarios y yo no tengo nada que agregar. Efectivamente, bueno, sería que agregáramos más noticias sobre ese escenario efectivamente de descomposición acelerada. Pero lo que yo creo que es útil en una conversación para ayudar a la comprensión política de estas cosas es determinar qué es lo que está sucediendo exactamente en términos que nos permitan caracterizarlo desde la teoría general, de la política, de la geopolítica o lo que fuere. No lo que fuere, de la teoría política y de la geopolítica a nivel global. ¿Cómo es que se caracteriza esto? Venezuela es un Estado fallido, es decir, no hay autoridad que pueda absorber, digerir y ordenar el proceso que está en su seno. No, es una cosa que dispara para cualquier lado y donde cada quien se alza con su pedazo de territorio, como bien describías al final. Esa es la característica fundamental. Aquí, ya va, esto incluso lo he dicho y repetido en muchas ocasiones, lo vuelvo a decir, no importa. Desde hace 15 años, Daniel, que yo recuerde, 15, 16 años, yo vengo proponiendo una salida militar a la crisis, o venía proponiendo, mejor dicho, venía. Y antes también propuse, porque andábamos conspirando para tumbar a Chávez, con lo que resultó a la postre el bendito Carmonazo ese que ya lo analizamos muy someramente, muy superficialmente hace un par de semanas o la semana pasada. A ver, siempre el tema militar está presente, omnipresente en las cosas que planteo, porque ese es el eje del Estado. Las Fuerzas Armadas y Policiales es, digamos, el eje en torno al cual se mueve todo lo demás en un, como dijeran otras clases de teóricos, las instituciones dominantes de una élite X que escoge el Estado y sus fuerzas policiales como su sostén, como su eje de sustentación. Bueno, ese eje de sustentación todavía existe. Lamentablemente todavía existe y existe al servicio de una casta de malandros, porque ellos a su vez son malandros, la alta oficialidad y la policía en su cuerpo fundamental. Lo que no quita que subsistan elementos honrados.
figuras honorables, pero carajo, pero están bastante acachapadas, hundidas y marginadas, porque lo que es visible son la lucha abierta de bandidos de toda suerte, de toda la haya, buscando, controlar elementos de la producción, de la finanza, del comercio, de los consulados, de la moneda, del dólar, de los bodegones. O sea, aquí la gasolina, para poner ejemplo, el comercio de granos. O sea, la cantidad de mafias que hay en Venezuela, muchas de las cuales están presididas por gente de uniforme y por agentes policiales o en conexión con cuerpos policiales, puede ser 6, 8, 10 mil mafias. Lo que eran antes empresas o segmentos de oficinas ocupadas desde el poder de Estado a tener su mirada en X proceso productivo o financiero o económico, se han transformado en mafias. Entonces, por ejemplo, yo siempre conté, Dani, lo de esta muchacha canadiense que vino a chequear ¿cómo se llama eso? Un taladro allí en Anzoátegui, del Canaco, y terminó que no podía tocar aquella cosa. Ella venía a chequear por la compañía privada que está. Entonces, no, que tenía que esperar el PRAN. Y hubo que esperar a un bandido de Puente Ayala, de la cárcel de Puente Ayala, que sale de la prisión. Y entonces autoriza que la muchacha, pues, y el hombre llegó con whisky, quesos, etcétera, para brindar, pues, el acontecimiento. Eso es historia patria, Daniel. No podía tocarse aquel taladro sin la autorización del PRAN. Pero ahora que relatas eso, fíjate tú algo que creo que además va más allá, Alberto, porque ya tú estás hablando ya de una cosa que es... Hace 5 años, Dani. Hace 5 años, pero estás hablando de una actividad productiva nacional, estás hablando del petróleo. Mira dónde terminó, acabaron con PDVSA. Pero entonces imagínate lo que está ocurriendo que son cuentos que uno tiene, bueno, y tú que conoces mejor a los productores agropecuarios, a los que los puedo conocer yo lo que me sé son cuentos, pero mira, las historias de gente en las zonas tradicionalmente de producción agropecuaria son cosas espantosas, de gente que tuvo que abandonar las tierras y la producción, y de allí entonces termina ocurriendo los grandes desabastecimientos nacionales. Dani, escúchame, yo tenía un asalto por semana, Dani. Un asalto por semana. Como lo hacían los viernes y los sábados, yo me fugaba ya los jueves, ya me iba para Valencia. Y no fallaba el asalto el fin de semana. ¿Y tú sabes cuándo no volví? Cuando me llevaron, chico, hasta la cama. Televisor, computadores, todo. Monté, ¿cómo se llama? Cámaras. Le dispararon a las cámaras y le cayeron a piedra a las cámaras. Escucha, toda la semana. Y además la costumbre de dibujarme con sangre de los cerdos. Hacían matanzas de cerdos y se llevaban no sé cuánto que le cabían y con sangre de cerdos, porque hacían chicharrones y todo. Y ellos estaban ahí con los pobres vigilantes amarrados. Nadie quería, por supuesto, estar en ese papel, ¿bien, no? Entonces me ponían grandes letreros. No puedo repetirlo por respeto a las damas, como dicen en Venezuela, lo que me ponían en esos letreros. Yo creo hasta este momento que también hubo una componente política en esa cosa, algo así, acosarme hasta... Pero es que pero es que no podemos separarlo. No podemos separarlo porque el control del territorio, o sea, le entregaron el control del territorio. Yo lo puedo decir por vinculación familiar, por mi familia, mis abuelas son de Carayaca y era zona que tuvieron que abandonar, o sea, tuvieron que ir de allí. Pero puedo hablarte de gente, por ejemplo, de un territorio que se perdió. Te estoy diciendo hace años, bueno, yo no voy a hablar de la frontera, porque eso creo que nunca fue nuestro, pero cuando tú te enteras de lo que es toda la pérdida territorial, del control territorial en el eje Caucagua-Barlovento, y hasta llegar al sur de Aragua y a Guárico, o sea, todo lo que viene siendo Caucagua, Barlovento, Higuerote, todo lo que viene siendo Carmen de Cura, Camatagua, sur de Aragua, hasta llegar a Altagracia. O sea, toda esa zona, hubo un momento que era el eje de no sé cuál plan del tren, el tren de los valles del Tuy y no sé qué vaina de Maracay y todo aquello, y pasa para allá y pasa para acá. ¿Y quiénes eran los gobernadores? ¿Quién era el gobernador allí? Era Tarek El Aizami. Entonces todo, o sea, no podemos pensar que no, bueno, yo creo que era una cosa política. No, que por supuesto
Por supuesto que lo es. No, yo decía lo político en lo personal, Daniel. Por supuesto, más aún. Yo sacaba mis videos, ese nunca me callé. Y bueno, ¿cómo envainamos a este tipo? Me metieron el AMPA directamente. Yo nunca recibí la visita del DIN o de la DICIP o no sé qué cosa. Sencillamente me mandaban el AMPA. Exacto. Pero yo tengo más de 30, 40 veces, chico, hasta que comprendí, no, estos tipos me ponían letreros. No pasa de esta semana. Gordo, no sé. Mira, son impronunciables las cosas que me ponían. Bueno, yo me fui, está bien, ganaron. Y me fui. Pero me fui, por supuesto, en medio de una conspiración que como ya lo habían detectado y ya Mario Silva estaba pidiendo que se me investigara, que no sé qué cosa, que la fiscalía, ¿dónde está la fiscalía? Y García Carneiro también ya hablando bolsería por la televisión en el programa Vladimir a la Una, ya ese me consiguió en Curazao y de Curazao me piré. Eso fue en noviembre de 2013. Bueno, chicos, todo esto para decirte que la crisis, la descomposición del Estado, de todas las instituciones, de toda la economía, de todos los intersticios institucionales que antes soldaban la nación política venezolana y el tejido social de su economía, sus empresas, sus tierras productivas, su frontera, todo eso está en explosión permanente. Somalización, llámalo somalización, yo no tengo problema. La cuestión es que eso que hemos descrito como ese proceso ya, pero abiertamente fallido de sociedad y de Estado, ¿sí? Fracasado, liquidado, ya no hay vida civilizada en estricto sentido, salvo la voluntad de la pobre gente que siga aguantando ese ¿cómo se llama? Ese invierno blanco. Entonces, bueno, lo que queda por hacer es quién gana. Pero el eje de lo que te estaba diciendo era la tesis de que era una salida militar. Daniel, era la más fácil. El eje del Estado, el ejército, daba un carajazo contra el otro sector, el favorable al gobierno, el contrario al gobierno daba el cipotazo y entonces empezaba una reabsorción de la descomposición. Eso no solo no fue posible, cada vez es menos posible. Pero es tan poco posible que hasta el propio Departamento de Estado norteamericano han apostado a que si todavía queda chance que lo hagan los propios chavistas el golpe, como Padrino y compañía. Imagínate lo poco probable que es un éxito opositor en la Fuerza Armada. Que venga un golpe, no importa quién lo dé, pero... No importa quién lo dé. Y en eso cayeron, escúchame, ¿cuántas veces los mudistas me criticaron por ser digamos, un proponente de la tesis militar? Terminaron siendo ellos agentes del golpe. Son ellos los ejecutores de payasadas como la de la cerca de la Carlota, el 30 de abril. Pero escúchame, Dani, lo que está en este momento... ¿Tú crees que de verdad eso fue una payasada? ¿A ti no te parece que ahora fue simplemente otra cosa que fracasó? Porque es que el problema es ese, Alberto. El problema es que, fíjate tú, y yo creo que eso lo hemos hablado aquí varias veces, sigue sin entenderse la necesidad de, para empezar, yo creo que hay un gran, yo no sé, yo creo que tú eres una excepción en eso, pero Alberto, yo siento que aquí hay una gran ignorancia con respecto al enemigo al cual se enfrentan. Aquí creen que el chavismo es Maduro diciendo estupideces en Miraflores, en cadena. Aquí creen que el régimen es Diosdado Cabello tranquilamente. No, aquí estamos hablando de una corporación criminal con vastas vinculaciones internacionales. Y mientras tanto, entonces hay una partida de sinvergüenzas, porque tengo que decirlo, no me perdonaría no decirlo en este momento, hay una partida de sinvergüenzas por el mundo, pero fundamentalmente en Latinoamérica, disfrazados de resistencia, que creen que con una cuenta en las redes sociales, diciendo que son resistencia, grabando 2 y 3 videos diciendo que son resistencia y pasando el sombrero a nombre de la resistencia, creen que, y entonces no solamente, sino que entonces, por supuesto, como es un negocio, se pelean entre sí. No, aquellos son unos sapos, no, estos son unos sapos, no, aquellos son unos sapos, y mientras tanto el régimen sigue allí. Es la putrefacción nacional que abraza también esos sectores. Es una putrefacción. Me parece importante decirlo, porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, mientras tanto, los guerreros reales están presos como caguaripanos, entregados
por el alcalde de Primero Justicia, Carlos Ocarí, que fue quien lo entregó. Eso no se nos puede olvidar. Mientras tanto, a Oscar Pérez lo mataron como lo mataron. Mientras tanto, bueno, hoy aparece entonces el cadáver, que no sabemos en qué condiciones fue, del comandante Pantera, en las condiciones en las que apareció, más el resto de combatientes que han caído en todos estos tiempos, más los que están presos y todo lo demás. Mientras entonces hay unos sinvergüenza diciendo por las redes sociales que ellos son la resistencia y aquí tienen mi cuenta para que me deposite porque nosotros sí vamos a tumbar el régimen. El enemigo es mucho más grande. El enemigo es mucho más grande de lo que estos estúpidos creen. Mira el problema de fondo, Dani. Yo lo puse en mi Twitter ayer. Está bien. Bueno, no se ve muy bien, pero ahí vemos. Yo les puedo ayudar. Es el señor Raúl Castro levantándole la mano a Obama, presidente de los Estados Unidos. Esa línea la sigue Lamut, la sigue Borges, Caprilito, Leopoldito, todos ellos, los llamados del Sumi cubano, su agente financiero local en Washington, Leopoldo Martín y sus ONG, el Vecchio, todos ellos, los negociadores de los bonos 2020, todos ellos ahora apoyan a Biden. Y se les ha metido en la cabeza la soberana estupidez de que Trump es derrotable con Biden. ¿Para qué? Para ir a esta misma cosa, chicos, de la agonía del chavismo y la agonía del castrismo, tratar de sobrellevarlas con la ayuda de una ala cabrona de los Estados Unidos, de lo políticamente correcto, chicos, que es sostener a Maduro y la perspectiva electoral. ¿Entiendes? Todos se enjuagan la boca con esa soberana estupidez. Y el país que es el que tú has descrito y que yo comparto, esa descomposición acelerada, esa putrefacción social, producto de una gestión de 22 años de destructores del país, de la nación, bueno, chicos, andan buscando una salida negociada. ¿Cómo va a negociarse esa vaina? ¿Cómo es que negocia? A menos que sea, bueno, los planes estos gobiernan aquí, el planato tal gobierno. No, chicos, eso se impone. El problema es que las soluciones, Dani, son radicales, son de extirpamiento, de extirpado, son de barrido de lampa política y de lampa social. Y eso no lo logras tú sin, para empezar, con una ayuda que dé el punto de ignición. Cuando yo decía que venía con lo de la tradición de la necesaria salida militar, eso fue diluyéndose como incapaz de hacerse, porque las propias cúpulas militares terminaron fracasando y estrellándose. Y ahora estamos en manos de ¿quién? La hipótesis de Colombia, pues si Colombia está más chorrea que la propia casta chavista, chicos, de la eventualidad de que haya una guerra, porque no habría manera de detener a su vez una explosividad social y política y económica de Colombia. Ajá, puede hacerlo Estados Unidos, es la única potencia, y aún así saca 100 veces la cuenta el señor Trump de meterse en ese berenjenal. ¿Tú sabes que estoy yo estudiando ahorita, Dani? Perdona que me encadene la fase para que no me vayas a meter una vaina distinta. Dani, la guerra de Vietnam, las dificultades de Kennedy para asumir el relevo de los franceses en Indochina y las dificultades enormes después de asesinado Kennedy por Johnson, que termina en ese disparate de mandar a 1 millón de soldados, chicos, bajo el general Westmoreland allí a Vietnam. La tragedia de esa guerra, parecía, ¿cómo se llama? Conducida por insensatos que no entendieron nada de lo que estaban... Bueno, es la misma clase política que mandó la gran guerra para Irak. Es la misma clase política que se va de Irak, se va digamos, del escenario del Medio Oriente, porque ha resultado mortal para la estabilidad de los Estados Unidos esos arreglos que venían haciendo en esa área del mundo. Ya va, ellos han querido estar allí porque son potencia global mundial y entonces les tocaba era ser policía del mundo. Bueno, yo lo que le estoy pidiendo al señor Trump es, mire, amigo, usted lo que tiene ahora es una zona donde sí tiene la obligación de intervenir. Porque si se deja agarrar todo esto, chicos, por los chinos, rusos, y ya lo teníamos agarrado por los cubanos, bueno, ¿y qué es la potencia global que le queda a Estados Unidos entonces? Donde tiene que, de alguna manera, defender sus intereses. Sus intereses, señores norteamericanos, no los puede defender Biden, partidario de entenderse con las mafias chavistas y con la mafia castrista. Sus intereses, como el del imperio americano, deberá, por lo menos, chicos, insinuar que está muy descontento con quienes han mantenido a Venezuela en este nivel de descomposición
y desasosiego. Entonces, fíjate lo que, hablando de todas estas cosas y de cuestiones fallidas, hay algo que en estos días alguien nos envió a los dos, es decir, nos los mandó por Twitter y nos mencionó a los dos. ajá. A mí se me había olvidado decirlo. El proceso que se vivió, yo creo que tú has señalado varias veces, hoy es una de esas veces, el tema de Irak y en otras ocasiones el tema de Libia como ejemplos donde la política exterior de los Estados Unidos entiende que debe actuar de fuerza, pero se le hace difícil configurar el después, porque lo que políticamente les conviene o lo que políticamente entienden es que ellos lo que tienen que vender es su producto de exportación, que es la democracia. Y aquí tiene que haber unas elecciones y entonces todos vamos a ser felices y todos somos hermanos y vamos y votamos y tenemos un presidente y tal. Y eso parece que no combina, la historia lo indica, con Irak, con Libia, con Irán. Una torta tras otra. Cada vez que intervienen es una torta igual o mayor que la anterior. Entonces nos enviaban la noticia ocurrida el 28 de abril, donde Khalifa Haftar, un mariscal, anunció simple y llanamente que él iba a asumir el poder en Libia, que se acababa ese Consejo de Estado con el gobierno de Fayez al-Sarraj, que es reconocido por la ONU, y el señor salió uniformado en televisión anunciándole al mundo y al país, a través de un video, que él aceptaba el mandato popular para gobernar el país, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Ya, me interesa ese caso, no vaya a ser que sea... Fíjate, el tipo salió en un video, él salió en un video, porque hay unas grandes manifestaciones callejeras contra el gobierno, ¿no? Entonces él dijo, bueno, esto es un mandato popular, entonces no hay más gobierno, ahora el presidente soy yo, se los anuncio. Y entonces se acabó el gobierno de Unión Nacional y por supuesto, la cabeza del gobierno de Unidad Nacional, que es el señor Fayez al-Sarraj, dijo que eso era un golpe de Estado, le estaban dando un golpe de Estado. Sin embargo, dice los reportes, que son muy graciosos porque tienen mucha mordacidad, dice, en su intervención, el militar no precisó de manos de qué institución había recibido dicho mandato. Tampoco indicó qué implicaciones políticas suponía esta decisión, especialmente en cuanto al papel del Parlamento en el este del país y el gobierno paralelo nombrado por la Asamblea elegida en 2014. Haftar se aferra a la legitimidad de este Parlamento. Haftar es el general, el mariscal, que tuvo que trasladarse al este del país debido a un aumento de la violencia en la capital. Por supuesto, el gobierno al cual sustituye, y esto es interesante, al cual intenta sustituir este mariscal, es un gobierno reconocido por la ONU, pero fundamentalmente apoyado por Turquía. Y pues ese gobierno dice que Haftar es un golpista, todo aquello. ¿Qué dice Estados Unidos ante la situación? Aquí vamos al punto. Estados Unidos lamenta el anuncio de Haftar, sobre todo porque podría verse como su gestión según la cual se pueden imponer cambios en la estructura política de Libia mediante una declaración unilateral. Eso lo dijo la embajada. La Unión Europea también se pronunció y calificó de inaceptable el asunto y que no ayuda a una solución para el país. Sí, son los mismos que intervinieron, son los mismos que acabaron con el Estado libio. Moscú, ¿qué dice Moscú? ¿Qué dice Moscú? Moscú dice, atención con esto. Moscú respalda al jefe militar. Insistió en una solución política a la crisis libia a pesar de la declaración unilateral de Khalifa Haftar como gobernante del país. Moscú sigue convencido de que el único acuerdo posible en Libia puede ser en las vías políticas y diplomáticas, la comunicación política y diplomática entre todas las partes. Rusia sigue en contacto con todos los participantes en el proceso libio y creemos que no hay otras opciones para resolver el problema libio. Por supuesto, todo esto parece indicar, ¿no?, que simple y llanamente, bueno, si el señor militar resulta ser que dice que este gobierno no está controlando la situación y el señor militar
la controla, mantiene la unidad territorial, mantiene al margen a los grupos radicales, mantiene al margen las protestas y garantiza un mínimo de estabilidad para que el país se mantenga sin ser una amenaza para Occidente, lo tolerarán. como está pasando en Egipto con Al-Sisi. Ya. Punto. Lo en Sisi es más centrado porque es una ficha americana. Como era americano el que sustituyó a Mubarak, como no pudo ser Mursi, el de los hermanos musulmanes, Así y es. una vez que vuelve otra vez el eje al ejército, Estados Unidos tiene fuerte influencia en ese ejército ahí. Pero entonces, en medio de todo esto, volvemos entonces al gran punto. Será, en el caso de Libia, Irak y estos países, está claro que la democracia tal cual como la imagina para el mundo los Estados Unidos es inviable en estos países. Así parece serlo. Sigo sin explicarme por qué ese nivel, yo no puedo calificarlo de idiotez, etcétera, porque al fin y al cabo uno tiene que tener un mínimo respeto por las decisiones hay más aún de potencia, pero ¿cuál fue la capacidad para meter más la pata en lo de Libia que la decisión de bombardear a Libia, chico, hasta, digamos, exponer al presidente Gaddafi a que lo ensartara con una estaca, chico, por allá en el sur, perseguido y digamos, metió una tubería por allá? Bueno, lo de la estaca, yo tampoco voy a rechazar lo de la estaca, me parece que fue pero aquí hay que decirlo, Muammar Gaddafi era un grandísimo hijo de puta, de eso no cabe duda. A mí lo que me parece es... hijo de puta libio, del Estado libio. No, él se merece... idolatraba media Libia. Magnífico, él se merecía la estaca y mucho más. Si lo hubiese idolatrado media Libia, no le meten una estaca. Quizás 10 estacas, no discutamos lo de la estaca efectivamente, pero lo cierto es que el Estado libio, que era una cosa articulada, lo desaparecieron los bombardeos. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que el equilibrio entre los distintos grupos en un territorio que ya de por sí es un territorio inviable, porque si usted ve las fronteras de Libia se da cuenta que allí se puso un orden colonial en el que alguien agarró una regla y trazó una línea para acá y otra para allá. Y entonces termina los de aquí, los de allá, en el medio, y la única persona que logró, o el único sistema que logró controlar ese fue el encabezado por Gaddafi. ¿Cuál es el error desde mi punto de vista? Que para acabar con Gaddafi no tenía que acabar con el sistema que equilibraba las cosas allí. Lo que tenía era que buscar una viabilidad para que este señor, que ya era de verdad muy poco elegante mantenerlo en el poder con todo el daño que había causado, continuar allí. Pero entonces volvemos a Venezuela. Nosotros estamos avanzando en una situación, Alberto, donde ya es evidente, y yo creo que eso hay que repetirlo. Hay unos que piensan que el régimen está caído porque ya no tiene el control del territorio, y yo lo que creo es que el chavismo no necesita que una facción controle el territorio. Es que el chavismo se sirve de varias facciones, ese es el barco del crimen y cada quien tiene su camarote. Es una federación de mafias, así es. Lamentablemente, en medio de todo eso, la pregunta es, ¿dónde están los que van a enfrentar a este régimen, Alberto? ¿Hay esperanza frente a eso? ¿Por qué están entonces las acciones en manos de personas que lamentablemente no han logrado agrupar lo suficiente para evitar que le pasen desgracias cuando remeten contra ellos? Yo no sé, yo no entiendo por qué, caramba, por qué no termina habiendo una unidad de criterio frente a esto. ¿Qué falta? Tú sabes que cada vez que uno habla, como que le anotan por ahí lo que uno dijo y entonces empiezan a sacárselo después. Yo me arriesgo a que anoten y me lo saquen después. El orden natural, digamos, a partir de todo lo que uno ha estudiado y comprendido, las vainas de la política mundial y nacional, lo más probable como hipótesis es que esto pase por una fractura militar. No es la vieja fractura militar con la que osé soñar, una fractura de una ala muy fuerte del antichavismo que barría el otra ala y rehacía el Estado. Eso pasó, eso ya no es viable. El ejército y la marina y la aviación se reventaron en 100 fracciones diferentes y se corrompieron muchas de ellas. Al parecer, y ese es el indicio serio que hay que tomar, Dani, en estos golpes, pequeños golpes de
jóvenes militares que asaltaron instalaciones, etcétera. Es lo mismo que expresó Caguaripano o la gente del piloto Pérez, ¿entiendes? De Omar, de Dios mío. Oscar Pérez. Oscar Pérez. De Oscar Pérez. O sea, o de a lo mejor es este hombre que mataron hoy. Son resistencias parciales de grupos donde quizás lo de este militar fue, ¿cómo se llama? Pantera, ¿qué le llaman? Ajá. Colina, el oficial Colina. Quizás Colina lo agarraron y lo llevaron para allá y lo ajustician y entonces ponen las camionetas y todo ese de locura ahí que exhiben, ¿no? Pero lo cierto es que siempre hay un ala militar que ha resistido a esta mugre, chico. Y uno lo tiene, Nieto, el hermano Nieto, el preso Nieto, qué sé yo. Entonces, lo más probable es que el deterioro del control territorial por parte de esas Fuerzas Armadas llegue a tal nivel de fragilidad que cualquier momento de esto puede haber un sector de la oficialidad joven que asuma unos cuarteles, X plaza militar, y eso por fin se ha acompañado por la gente que está esperando que alguien venga a sacarlo. Eso, han fracasado los anteriores esperando esa reacción popular. Caguaripano se entregó a las 2 horas porque no veo que nadie fuera a buscarlo para allá, para, ¿cómo se llama? Para frente al cuartel de blindados de Valencia. El pobre, ¿cómo se llama? Oscar, clamaba por una solución ya desesperada al final en un sitio, digamos, ya sapeado por gente infiltrada, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que vuelva a fracasar uno de esos alzamientos si no hay la reacción popular nacional, etc. Que entre otros la MUD se encarga, ¿entiendes?, de impedir, a no ser que sean ellos los que dirijan. Por eso lo del 30 de abril es una cosa casi tragicómica, ¿no? Esperando a Padrino. Bueno, porque aquí hay un pequeño problema. Aquí todo el mundo rechaza, cuando ocurre alguna acción de fuerza, salen los actores políticos a rechazar cualquier cosa que tenga que ver con la violencia porque ellos están pero cuando son ellos los golpistas, ¿verdad? Entonces ahí sí hacen todo tipo de malabares para ponerle cualquier nombre distinto y entonces uno tiene que salir como un pendejo a apoyarlo, aunque lo que estén haciendo sea peor, porque a mí no me va a decir el Leopoldo López, el ventríloco del Monoquín y Guaidó, no me va a venir a decir que la acción de ellos el 30 de abril fue más efectiva que las acciones que hizo Oscar Pérez. Porque con todo y Oscar Pérez, que en paz descanse, lo asesinaron como lo asesinaron, el ejemplo que dejó fue 1000 veces superior al ejemplo que dejaron esos 2 petimetres el 30 de abril del año pasado. Sin duda alguna. Así fue. Ahora bien, pero ya llegamos a una situación donde el que se alce y gane, pues habrá que aplaudirlo. El que se alce y se sostenga, cualquiera sea. Mira, Daniel, mira lo que voy a decir. Era una herejía. El que se alce y se sostenga y saque a Maduro de Miraflores, ¿bien? Ese tipo habrá que hacerle, digamos, su habrá que darle su mérito, por supuesto. Y después, cuando eso ocurra, habrá que hacer las medidas del caso para que el proceso que se empiece a construir a partir de ese momento vaya por el camino que debe ir. Bueno, eso no va a ser así, sino producto de luchas inmediatas que van a determinar que los que primero salgan y saquen la cabeza, se las va a cortar otro sector. Dani, empieza la sucesiva, ¿cómo se llama? La seguidilla de gobierno. Empieza la seguidilla de alzamiento y contraalzamiento. Esa es la propia típica manifestación de una crisis revolucionaria aguda, donde el Estado, habiendo desaparecido, habiendo sido asaltado por un sector, hoy otros sectores que reclaman para sí el protagonismo y tratan de desalojar. Empieza lo que es un proceso, en este caso nuestro, va a ser desordenado y caótico, de sucesión donde la única cosa que está clara es que Maduro y los Diosdado y compañía no vuelven. Incluso no sé si Diosdado esté en alguna de esas formaciones iniciales, porque hay factores militares que pesan en esa recomposición intentada incluso desde el chavismo. Y una de las tesis el Leopoldito que hacía ahí el 30 de abril con Guaidó era buscando que un sector militar chavista respaldara sus pretensiones de que Guaidó le garantizara su presidencia futura. A esos niveles digamos de temeridad llegan ese tipo de liderazgo.
Bueno, a diferencia de ello, lo creo que podíamos llegar a un elemental acuerdo nosotros. Dani, lo que se produzca es bienvenido, solo que, y ahí es donde no es que tengamos diferencia, habría que presagiar que lo que sigue son ajustes de cuenta, como en todo proceso de lucha aguda de factores de crisis, en toda la historia humana en los últimos 2 o 3 siglos, donde empieza al día siguiente o a la hora siguiente un proceso de luchas intestinas. Eso fue el 23 de enero del 58, Dani. Hay un gobierno que duró 6 horas. Exactamente, bueno, que duró 6 horas, hubo ministros que estuvieron poco tiempo, hubo presiones suficientes como para que gente vinculada con el régimen caído se fuera, pero eso fue un proceso. Yo creo que el único... Sin embargo, eso fue un modelo de orden. Esto que viene es más desordenado aún. Modelo de orden fue el golpe del 48. Bueno, pues eso fue... No, y el del 45 de Rómulo mismo. No, pero el del 48 fue incruento. Pero el del 45 también fue bastante incruento. No, el 45 tuvo unas situaciones bien difíciles. El 48 fue incruento y además de eso, seco por completo. Pero ¿a dónde vamos con todo esto? Que es que yo quisiera terminar una idea. Yo te puedo terminar 3 a ti. Mira, adelante. Si hay esa salida militar, no será la salida, será la primera etapa que muy rápidamente se agota del proceso de salidas hacia la reconstrucción del Estado. Parece ser que eso no es posible sin el punto de ignición de la intervención militar extranjera. En particular, de algunos drones con nombre y apellido que mande a disparar el señor Trump. Esa es una esperanza de mucha gente, Dani. Ojalá eso fuera posible. Porque lo que ya es evidente es que el señor Trump tiene, digamos, no el Departamento de Estado. Fíjate que la gente cree que es la misma vaina. No, no es la misma vaina. El Departamento de Estado es bipartidista por definición y es el Estado americano y sus cuidados diplomáticos. Por eso hay las declaraciones de Abrams o del propio el cabeza blanca, aquel, ¿cómo se llamaba? El que estaba antes de Abrams como gran vocero. Bolton. El propio Pompeo no se expresa de los mismos términos que Trump. Sin embargo, es el tipo de confianza de Trump. La burocracia del Departamento de Estado dice muchas cosas que llegan al oído o son fabricadas por los parlanchines estos de la MUT en Washington y sus lobbies, el lobby Cisnero, el otro lobby del tal, el Borges, etc. ¿Cómo se llama? Los demócratas de la MUT, que ahora son partidarios de Biden, ellos soplan cosas y van, mira chicos, hasta Leoceni, hasta la Cava, chicos, los han recibido por allá, que también opinan sobre cuál debe ser el gobierno de transición. Eso es una caja de gatos. Son burócratas que viven elaborando alternativas, porque lo de ellos no es recomendar tal cosa, sino exponerle al presidente de la Casa Blanca 10, 15, 20 alternativas resumidas en 2 o 3, y hasta ahora los lobbies han determinado que todo pasa por Guaidó, pero ya Guaidó dejó de ser el eje del asunto, porque descartado por sus propias torpezas, el último embauque, que es el de suponer que iba a asumir no sé qué cosas en Venezuela, no solo no las asumió, sino que han hecho robarse los reales de la ayuda humanitaria. Nómbrame a alguien que haya recibido un solo bolívar de la ayuda humanitaria, de la millonada que le han dado a esta gente. Si son pillos, ya los casaron, de que son una casta también de relevo del chavismo, pero cuidado si es peor que el chavismo. Peor no puede ser. Pero fíjate que estas semanas había empezado una campaña, una forma de decirlo quizá, de los medios de comunicación y de los principales periodistas afiliados a la línea informativa que dictan los personeros máximos del gobierno interino. Entiéndase, lo que dictan Alberto Rabel, lo que dicta JJ Rendón y lo que dicta Leopoldo Castillo. Estos señores, o mejor dicho, estos periodistas afiliados o que siguen la línea de estos 3 particulares, tienen 2 semanas posicionando el asunto de la inminencia de la caída del régimen y de la inminencia de la llegada de la incursión militar a Venezuela. De que eso es una cosa que ya están, bueno, de que le están echando combustible al portaaviones en Cayo Hueso para que salga para allá. O sea, una cosa impresionante.
Y entonces empiezan como a alimentar eso, a entrevistar a unos fantasmas que uno no sabe de dónde demonios han salido, ¿verdad? Hablando del tema de la intervención inminente, unos expertos en invasiones que yo no sabía que Venezuela de verdad tenía tanta gente experta del tema militar, hablando de cómo, y de además de eso, de cómo sería, de por dónde entrarían, de por dónde saldrían, de cómo sería la cuestión, etcétera. Ajá. Eso, desde mi punto de vista, lo que estaba haciendo era buscar dirigir el curso de la opinión pública hacia terrenos manejables por el gobierno interino en vista de la situación que estaban viviendo con la práctica desaparición de Juan Guaidó y del interés de la gente por el gobierno interino en medio de la crisis por el coronavirus. O sea, la gente no le estaba parando ni medio a Juan Guaidó. O sea, la gente no quería, no le interesa. Hay temas más importantes que eso para la gente. Y luego, cuando nadie hablaba del gobierno interino, aparece la famosa noticia de los $5.000 por diputado. Y entonces eso hubiese sido mejor, que dirían ellos, oye, hubiese sido mejor que se olvidaran de nosotros a que nos recordaran de esta manera. Entonces empiezan estas cosas a promover esto de que la acción armada, unos tipos, chicos, unos tipos que hasta no más hace 2 años, toda propuesta que buscara el posicionamiento de la salida armada contra el régimen, la colocaban como ideas de locos, ideas de gente fuera de sí, de psicópatas, de gente loca como Franceschi, de gente loca como el vicealmirante Carratú, de gente loca como Sosapuro. Esa gente son unos locos que lo que quieren es que les hablen. Entonces hoy ellos ven a los marines en cada esquina. Carla Angola como que tiene un portaaviones debajo de la cama. Entonces ella como que se asoma y ve, ya el portaaviones va a salir. Yo no, entonces yo no sé, Alberto, si es que de alguna manera hemos avanzado, ¿no? Que ya por lo menos los tipos, los más genuflexos, están convencidos de que aquí la cosa es con una acción militar. Ya se les olvidó. Pensar que hay tantos dólares atrás de muchas de esas cosas, ¿eh? ¿Verdad? Chico, pero nosotros lo hemos hecho gratis. Porque éramos gente de convicciones, Dani, muy sencillo, pero todos estos advenedizos a la salida armada y norteamericana, ahí hay dólares, chicos, por medio, hay dólares. Entonces, a ver, Dani, no me corresponde, pero ya siendo la hora en que hay que empezar a aterrizar la cosa, pues vamos a ir resumiendo algunos aspectos. A ver, primera conclusión, te la propongo para ver si la adoptamos. No puedes desaparecer el factor militar del elemento, ¿cómo se llama? Del episodio de la crisis final. Sea por fractura, por enfrentamiento, por solución salomónica o como sea, esos factores armados, militares y policiales van a estar presentes. Porque de no ser así, entonces empieza un proceso más o menos largo de guerra de usura de muchos factores, es lo que he definido, guerra de todos contra todos. Dani, aún en ese caso, la solución tiene que ser que de alguna manera, ojalá sea en una zona fronteriza o de costa, un factor donde yo me meto, por supuesto, controle territorialmente un pedazo del país para iniciar un proceso de limpieza de todo lo demás y hacer reconstrucción y hacer la reconstrucción de un Estado en lo que vaya. Mira, entre las hipótesis está que desaparezca el Estado venezolano y la nación como tal que quede descuartizada. Esta cosa, la gente a veces no la entiende, pero escúchame, las naciones no son eternas. Mira, las achican, las estiran, son semi-imperios, son zonas bajo ocupación, zonas desgarradas, zonas fracturadas y divididas. ¿Dónde está Corea, chicos? Ahora por fin vuelven a querer entenderse. Bueno, Corea es hija de la división de 1952-53, de una guerra. Vietnam también fue dividido durante 30 años y ahora está reunificado. Imagínate tú que las que más han salido libradas, Indonesia, ahí le arrancaron un pedazo de una isla, la de Timor, una zona de Timor Oriental, que es una mini república ahí que lograron incrustar no sé quiénes allí. Yo no voy a ponerme a discutir, no voy a ponerme a estudiar vainas tan lejos, pero ahí están los estados últimos de estas crisis, de lo que llaman las guerras proxy, guerras por delegación, ¿entiendes? Bueno, eso está lleno el planeta de estas benditas guerras por delegación. ¿Cuántos somos nosotros capaces de, ¿cómo se llama?, de prever lo que va a pasar?
somos bastante cautos en estos análisis, Daniel, porque no sabe, eso son guerras de nuevo tipo, chicos. Mira, hay además otro fenómeno que casi que preside todo. Nosotros crecimos bajo la influencia de la Guerra Fría bipolar, Unión Soviética, Estados Unidos, desapareció la Unión Soviética y desequilibró todo eso. Pero en ese siglo XX, chicos, que cubrió 2/3 de nuestra vida, de la mía y casi toda la tuya, bueno, chicos, era la hegemonía norteamericana. Esa hegemonía está de capa caída. Hay una decadencia visible del imperio americano, pero no es verdad que ahí viene el imperio chino y entiende esa ínfula de los chavistas creyendo que van a jugarse por guerras la Unión Soviética, por me llama, la sustituta Rusia o la China para defender los intereses del chavismo. También equivocados estos bicharracos, chicos, ladrones de 7 suelas, de que van a arriesgarse una guerra, una potencia X para que ellos defiendan, digamos, el derecho a ellos a esquilmar Venezuela, porque eso es lo que ha hecho China y Rusia. Entonces, eso se me... tú no tienes fuerza, te jodiste, sal del panorama, le podrán decir. ¿Quién puede creer que Rusia arriesgue una guerra a 8.000, 10.000 kilómetros de su frontera, o China al otro lado del mundo para defender los intereses de Maduro? Chicos, no hay ese escenario, no lo hay. Y sin embargo, lo que sí es necesario para Estados Unidos es que afirme su relativa soberanía que aún le queda en el hemisferio occidental, apostando al desalojo de un gobierno desestabilizador que se va a llevar los cachos a Colombia, chico, a 1 o 2 años plazo, que es un cáncer para toda América Latina y que, bueno, Estados Unidos necesita limpiar eso, entre otras cosas porque le meten 40 y 50 toneladas de cocaína por mes allá, chicos, ¿entiendes? Entonces, esa es la excusa, además, por este bloqueo que ¿cómo se llama? Va a acrecentarse. Ese bloqueo va a ser un factor de disociación del propio interno del gobierno y de separación de los intereses de este gobierno respecto a muchos gobiernos del área. Eso por lo menos lo que se nos dice. Ahora, en medio de eso, ¿qué papel juega el Guaidó y el Diosdado y cómo se llama? Y el Ciudadano y Gorrín con sus intereses de televisivos y el Alzheimer? ¿Cuáles son los intereses de toda esta gente? Por contradictorios todos y todos en esa parranda de noticias falsas y de aproximaciones a veces tragicómicas a una explicación de la realidad. Yo prefiero conservar, chicos, de cierta síntesis de ver lo inevitable que es la crisis del Estado, ¿cómo se llama? El desmigajamiento, no sé si existe el término, de las propias instituciones y de que alguien tendrá que ayudarnos. Y si no nos ayuda, pues nosotros nos tocará, chicos, en el extremo digamos, de la disolución nacional de todos los vínculos sociales de Venezuela, apelar en medio de la barbarie generalizada, del hambre y toda esta historia de muertes, de presos, chicos. Dani, un detalle para finalizar. Los muertos, los presos, los 40 muertos de Guanare, chicos, se deben a que los guardianes, la guardia y los tipos vigilantes, le robaban la comida que le llevaban los familiares, chicos, y los tipos se amotinan por hambre directa a los propios presos. Entonces la solución fue matarlos a todos, descuartizarlos. ¿Tuviste las imágenes de esa vaina? Unas cosas horrendas, parecemos un país primitivo, que ya lo somos. Somalización. O sea, una cosa donde un tipo, porque yo no creo, fíjate, no es que yo voy a defender las bondades de eso se parece más a aquel país que armaron de machete a los hutus y los tutsis. Bueno, Ruanda. A machetazo ahí. Ruanda. Pero claro, yo no voy a salir aquí a defender a Iri Varela, obviamente, esa ruin personaje que ha sido la arquitecta, una de las arquitectas de este sistema de situaciones anómalas en Venezuela. Pero yo dudo mucho que Iri Varela haya tenido que llamar por teléfono para decir mátenlos a todos. Es que no, yo estoy convencido de que a la cabeza de cada uno de esos penales, de la elección de prisiones, de todas esas cosas, están unos tipos que ellos saben que ellos van a matar a todo el mundo si les da la gana. Porque están allí para eso. Porque les da la gana. Porque les da la gana. No puedo despedirme sin, habías hecho una alusión, creo que importante, al gran berenjenal que significó la guerra de Vietnam para los Estados Unidos y la serie de decisiones que se tuvieron que tomar allí. Yo quisiera recomendar una película que creo que tiene una aproximación bien importante a lo que significa el hecho de guerra y la toma de decisiones al respecto para los Estados Unidos,
que la película se llama Path to War. En español no recuerdo qué nombre, bueno, porque es que en realidad rumbo a la guerra, camino a la guerra, una cosa así, deben haberle puesto en español. Pero es una película donde el personaje principal es Lyndon B. Johnson, del presidente Johnson, y sus asesores más cercanos intentando escapar del destino. Intentando escapar del destino, que era confeccionar unas acciones de guerra donde los Estados Unidos no perdieran. Y lo que eso significó, bueno, eso acabó con Lyndon B. Johnson, acabó con su entorno más cercano y convirtió a los Estados Unidos, bueno, en lo que se convirtió. Al final, bueno, termina perdiendo para ganar o ganando para perder o perdiendo en todo caso. Y yo creo que nunca ha sido más pertinente mencionar ese tema, Alberto, porque muchas veces yo creo que los latinoamericanos, sobre todo los que hemos sido criados en universidades profundamente anti-Estados Unidos, como es mi caso, porque la UCB es una universidad tradicionalmente anti-gringa, se niegan a entender las razones de los Estados Unidos, más allá de las acciones de su política exterior, lo que la vincula con la población, con la forma de ser. Eso que se ve en otra película, que es El Nacido el 4 de julio, cuando se ve al protagonista hablando en la sala de su casa sobre que él tiene que irse a la guerra. Pero, y entonces está la foto de su abuelo que peleó en la guerra de secesión, de su tío que peleó en la Primera Guerra Mundial, de su papá que peleó en Corea y así. Y entonces es como que tú dices, bueno, pero es que vamos a la guerra porque sí, porque que yo tengo que ir a la guerra porque que yo soy de aquí, ya me toca ir a la guerra. O sea, yo no puedo escapar de eso. Pero lo que significó Vietnam para los Estados Unidos, que todavía está viva la gente que peleó esa guerra. Sí. Todavía está la gente que estuvo allí, todavía están los lisiados, todavía está la gente que padeció eso. Causó una conmoción en esa sociedad que no ha sido superada y que ha sido, por cierto, la motivación de las nuevas doctrinas de seguridad y defensa de los Estados Unidos, por ejemplo, la planteada por, que fue la que lo llevó a la fama, por el general Colin Powell, cuando Colin Powell plantea que los Estados Unidos no podía meterse en una guerra, en un conflicto, sin tener claro cómo iba a salir, que los conflictos tenían que ser con una entrada y una salida planificada. Ok, nosotros vamos, hacemos esto y nos salimos, ya. Nos salimos en esto. Está planteado ahorita para ellos. En Venezuela bueno, no es quedarse. En efecto, pero fíjate lo que están viendo. No es ni siquiera meterse en invasión, es una operación quirúrgica solamente, la que han buscado, la que planean. Fíjate, además de eso, está el otro tema de cómo financiar esto. Y pareciera que los Estados Unidos han conseguido la solución, tomando en cuenta que Venezuela y los vinculados a Venezuela, los magnates vinculados a Venezuela, la mayoría de ellos tienen su dinero fuera de Venezuela. Sería mucho más fácil para los Estados Unidos alentar una acción contra el régimen venezolano sin gastar un centavo de los contribuyentes de los Estados Unidos, solamente confiscando todo ese dinero y poniéndoselo a disposición a la persona que vaya a encabezar el gobierno que ellos van a apoyar. Que no puede ser lo de la MUD porque se lo roban. Pues los bolichicos están ahí, chicos. Los bolichicos y los banqueros. Los banqueros y los bolichicos que han usufructuado los 20 años de saqueo chavista son los que están detrás de la MUD y de, lamentablemente, la criatura más ¿cómo se llama? Más novedosa, que es el tal Guaidó. Ese es un puño de cáfila, chicos, los que rodean a ese muchacho. Y él como que le gusta la vaina, pues, de participar en el festín este de los millones. Para mí son parte de todo. Esa gente no puede ser los reconstructores de aquel país, chicos. Así es. Yo no sé quién sea. Yo estoy allá anotado. Pero si no soy yo, carajo, yo haría un esfuerzo para que no caigamos otra vez en manos de malandros, chicos. Por lo menos. Venezuela, o es que no hay, Dani. Yo no creo que no haya, porque si no, la realidad nos indica que si de esa putrefacta Fuerza Armada salió un caguaripano, si de esas putrefactas policías salió un Oscar Pérez, yo no tengo por qué dudar, que pueda salir de la sociedad venezolana un liderazgo político distinto. No tengo por qué dudarlo. Completamente, bueno,
Esperemos que así sea, Alberto, y que el próximo... No te me eches para atrás, porque esa postulación ha hecho mucha bulla, la tuya. Bueno, Por ahí hay encuestas ya que me equiparan con la María Corina, que era la que estaba muy popular y que era tu candidata de inspectores. Yo no tengo candidato. No tengo candidato. Yo soy un hombre sin candidatos. Soy profundamente desleal a agendas partidistas. Va más allá, Gandhi, y no te olvides que yo estoy en la misma agenda porque no creo en elecciones para Venezuela, ni en agendas electorales de nadie, incluyendo la mía. No creo en esa vaina. O sea que yo lo que creo es un gobierno de facto, de facto. O sea que si aquí hubiese una salida de fuerza en Venezuela actual, te borra a todo el mundo y lo que se presenta es la oportunidad de escoger un gobierno por elecciones, ¿tú no participarías? El problema es que hay que tener 2 o 3 millones de dólares y la... Ay, por favor, Alberto. Esa no es la respuesta que yo quería escuchar. La respuesta era sí o no. ¿Participarías o no? Ya va. No puedo decírtelo porque no me lo he planteado. Hey, Dani, no me lo he planteado. Yo solo estoy programado por una salida de facto que es la única que nos permitiría raspar esta mugre del Estado venezolano y reconstruir institucionalmente y económicamente el país. Bueno, Franceschi, he usado un recurso interesante con el cual dejarlo sin palabras. No tenía respuesta para esta postura. No importa, de todas maneras, mire, podemos buscar por ahí. Yo creo que está disponible todavía la tarjeta del MIR. Y la buscamos. ¿Entonces cuál? Mira dónde viniste a aterrizar. ¿Cuál me gusta? ¿Por qué no la de Borregales? O la esa, la del MAN. O la del Tinoco. No, la del MAN. La del FUN. No, déjate de mamar de gallo que esa Venezuela quedó sepultada bajo toneladas de hormigón. Esa la partidocracia. Porque lo que hay que refundar en Venezuela es un modelo político que no contemple que unas élites partidistas se cojan el presupuesto para hacer rico a sus dirigentes y a sus grupos asociados. Esa vaina hay que acabarla. Si no, no hay destino para aquel pobre país. Que así sea. Nos vamos. Chao, pues.